Bien, hoy en los retos de la política tenemos a Héctor Dada. Héctor Dada es una figura imprescindible para hablar de la política en el mundo, pero sobre todo la política en El Salvador. En este repaso que estamos haciendo en este curso, en las primeras sesiones de los retos de la política, este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca y que nos estamos centrando en Centroamérica, la figura de Héctor es absolutamente fundamental para conocer lo que está pasando en El Salvador. También podremos hablar de Centroamérica si él así lo quiere, pero Héctor tiene una atalaya o está en una atalaya privilegiada para hablarnos de este campo. Hay que decir que Héctor está exiliado desde hace 2 años en México, dejó San Salvador, luego quizás hablemos de ello. Héctor tiene una larguísima recorrida como académico, como hombre público, como político. Hay que recordar ni más ni menos que él fue miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador en 1980, cuando se puso fin a la dictadura militar, que luego ha sido varias veces ministro, diputado de la Asamblea Legislativa. La última vez que ha sido ministro lo fue ministro de Economía entre 2009 y 2013 y hoy se desempeña como miembro de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales de El Salvador, FUDEXO. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar en este programa. También debo decir que eres miembro del Consejo Consultivo del Estado de la Región. En este programa hemos entrevistado a Jorge Vargas Cuyel. Entonces, eso también nos liga y os liga. Como decía, sin más, Héctor, ¿cuáles, en tu opinión, los retos de la política? Si te parece, podemos empezar con una visión un poco general para inmediatamente centrarnos en El Salvador. Mira, primero, el gran reto que tengo yo es cumplir con lo que has dicho de mí, que creo que has exagerado un poco la nota. Mira, yo creo que tus entrevistados han hablado en las últimas reuniones que yo he podido ver bastante bien de cuáles son los retos de la política. Creo que estamos en un momento que hay múltiples retos para la política, que en el fondo son retos no solo de la política, son retos que surgen de la sociedad en que la política debe realizarse, ¿verdad? Que a veces analizamos la política como fuera del contexto de la sociedad y me parece que es importante pensar si no son las realidades sociales las que van haciendo difícil hacer la política como la concebimos. Tus entrevistados han mencionado varias veces el consenso de Washington como uno de los responsables. Yo estoy de acuerdo. El consenso de Washington pretendió quitarle papel a la política al plantear el neoliberalismo como una ideología única, indiscutible. Lo único que la técnica podía producir racionalmente era la visión del consenso de Washington como solución a lo político, por supuesto, a lo económico, pero por supuesto con consecuencias políticas muy fuertes. El consenso de Washington idealizó la individualización. El ser humano era un individuo casi sin relaciones sociales en la visión que se nos vendió. Estoy seguro que no en la concepción de quienes lo crearon, pero así se vendió el consenso de Washington. Y se planteó algo muy importante para la política, porque la política termina, la sublimación de la política se da en el Estado, ¿verdad? El Estado es planteado como problema y no como solución. Si tú concibes que el Estado es el problema, ¿a dónde juega la política? Creo que el consenso de Washington es un negador de la política. No sé si tus entrevistados llegaron hasta donde yo he llegado, pero me parece eso muy importante. Y entre paréntesis,
No importaba si utilizaban el Estado para crear nuevas élites económicas, oligarquías, como decíamos antes, ¿verdad? Sí. Se usó patrimonialmente el Estado, el despreciado Estado, pero a la gente se le vendía que el Estado era el problema y no la solución. Y eso venía acompañado de algo que es importante y que también han mencionado algunos de tus entrevistados, la inevitable globalización. La globalización era totalmente inevitable, pero le daban un significado muy especial, ¿verdad? Era la desaparición de políticas estatales para actuar en lo económico y que la decisión de lo económico estaba bastante fuera de las fronteras de los estados subdesarrollados como el mío, por ejemplo, como El Salvador, que es un estado bastante subdesarrollado. Y no solo eso, o sea, países que habían iniciado un proceso de industrialización en la década de los 50 y 60 en América Latina, influenciados en gran medida por políticas de estímulo a la industrialización que se desarrollaron básicamente dentro de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, entonces hoy de América Latina y el Caribe. Se les dijo que no debían tener más políticas estatales para impulsar el desarrollo económico y muchos estados, como El Salvador, perdón que lo ponga de ejemplo, pero es donde yo tengo más experiencia, y otros países centroamericanos, entraron en un proceso de reversión de la industrialización y se privilegió lo que se llama la maquila, que en el fondo la maquila es una forma de exportar mano de obra a los países centrales. Más que un proceso industrial, es un servicio de confección muchas veces o de terminación de insumos provenientes del exterior. El ejemplo más radical está en El Salvador, donde la industrialización generó una producción de algodón muy intensa que se convirtió en uno de los centros económicos del país. La producción de algodón generó nuevos sectores empresariales, nuevas élites económicas, pero con la traslación de la industrialización a la maquila, el algodón desapareció y por supuesto desaparecieron los sectores sociales, tanto dueños como trabajadores ligados al algodón. Este proceso, y perdón, Manuel, que haya sido tan quizás Sí. demasiado largo para el tiempo que tenemos, genera consecuencias sobre la organización social que no creo que hemos analizado adecuadamente y que tiene consecuencias sobre la política muy fuertes que, reitero, no creo que hemos terminado de analizar adecuadamente porque sigue afectándonos. Dani Rodrik, el famoso economista turco-americano, turco-estadounidense para no ofender a los latinoamericanos, ha dicho reiteradamente que abandonar esas políticas de industrialización con las variantes que exigía el proceso en cada uno de los países y además con las variantes que daba la transformación misma de la economía mundial, fue un grave e innecesario error. Esta es una frase textual de él, como lo muestra China, que sí tuvo políticas de industrialización mientras los países subdesarrollados de América Latina abandonábamos las políticas de industrialización. Y en ciertos países hay un elemento que tampoco creo que hemos terminado de analizar, Manuel, que es un reto, que son las remesas. Sí. Piensa en un país como El Salvador, donde las remesas significan la cuarta parte del PIB, la cuarta parte del Producto Interno Bruto, que Sí. son mayores que las exportaciones del país, que hay 1 millón de hogares que dependen
más de la remesa que de los ingresos que produce la economía nacional. Como agentes políticos, los sectores receptores de remesa, ¿cómo los podemos concebir en esta situación? Cuya vida depende más de lo que pase en Estados Unidos, en algunos casos de Europa, que lo que pasa internamente. Por eso no es extraño que si le garantiza seguridad a cualquier costo, el tipo va a estar contento porque todo el resto no le importa porque eso depende del exterior, de lo que hacen sus parientes en el exterior. Eh, yo quisiera también agregar esto que tiene que ver con el consenso de Washington y la globalización, y es que en no pocos países de América Latina, el fin de las dictaduras coincidió con la aplicación del consenso de Washington. En el momento que necesitabas más Estado, que necesitabas más acción consciente y decidida por los organismos políticos para poder construir democratización, generabas un proceso en que se le quitaba espacios a la política y espacios a la democracia misma por las razones que he mencionado. Y otra cosa, que muchas veces fueron partidos políticos que no creían en la democracia los encargados de construir democracia. Ese, Héctor, es un buen punto, ¿no? Yo creo que, porque fíjate que en la academia siempre decíamos que finalmente El Salvador era un país modélico en su sistema de partidos porque cubría el espectro ideológico desde la derecha hasta la izquierda y habían aportado estabilidad al sistema. Pero tienes razón en este juicio que acabas de emitir, ¿no? Eran actores políticos que no estaban totalmente convencidos del juego en el que estaban jugando. No, mira, sí, yo he insistido en eso desde que comenzaron los procesos de paz, porque conozco muy bien a la gente que iba a construir democracia, ¿no? O sea, yo mismo que no me enredé en la lucha armada eh, contra la opinión de muchos de mis buenos amigos, sino trabajé en el Centro de Estudios del Tercer Mundo y en la CEPAL, mientras mis amigos exiliados de esa época estaban en el Frente Democrático Revolucionario, aliado del FMLN, ¿verdad? Sí. Pero al llegar al país, tú tenías a Arena, que era un partido nacido de la dictadura. El fundador de Arena era el jefe de los escuadrones de la muerte en El Salvador, ¿verdad? Que se nos olvida que la mentalidad era de una élite que tenía la verdad y que podía imponer sus visiones al país. Y el FMLN quería generar, no todo el FMLN, pero los sectores más poderosos querían generar la dictadura del proletariado. Y a estos partidos les tocó construir democracia. Y quiero decir que se portaron mejor de lo que uno esperaba. Pero el problema para mí, Manuel, es que al no tener tú la convicción democrática ni la formación democrática, centras tu atención en construir instituciones y no en construir demócratas. Ya. Es un problema bastante complejo que no puedo entrar a él, pero me parece muy importante. Pero Y ese escenario probablemente lo que requería era tiempo, ¿no? Y llegó 2019, ¿no? 2019 cambia mucho las cosas, ¿no? En El Salvador. Pero antes hay que decir una cosa, Manuel, que antes de eso los partidos, y no solo en El Salvador, en muchas partes del mundo, han perdido su identidad.
Ujú. De ¿Mm? acuerdo, Ah, y lo pudimos ver anoche en el debate de Argentina. de acuerdo. Era una cosa bastante, el único que decía las tonterías que dice radicales era Milei, pero entre los demás no encontraba distinción. Eh, Se perdió la identidad, la ideología parece haber desaparecido. Y hoy tenés cosas como monstruosas como Nicaragua, que tenés un gobierno de extrema derecha usando lenguaje de izquierda. Por sus hechos lo conoceréis, dice el Evangelio, ¿verdad? Y el lenguaje a mí no me preocupa. Y tenés una dictadura de izquierda, pero aliada de Irán como socio estratégico. Entonces ya uno ya no entiende y no le pidamos a la gente que no tiene formación que entienda. Pero lo que te decía antes de que comenzara el programa, el debilitamiento de los movimientos sociales me parece básico para poder tener una ciudadanía vigilante, que me parece un requisito de la democracia. Y los movimientos sociales se han ido debilitando, no solo los de los trabajadores, sino también los de los empresarios. Por ejemplo, la NEP de El Salvador ha perdido toda fuerza, pero además hay que darse cuenta que los empresarios son diferentes. Por ejemplo, el hombre más rico de El Salvador tiene sus intereses más importantes en Colombia, no en el país. Sus intereses económicos en el país son marginales. Sí. Las negociaciones se hacen entre grupos sociales, pero ¿cómo identificamos a los grupos sociales? ¿Sus intereses están adentro? ¿Quién sabe? No lo sé. Y una prueba de esta pérdida de importancia de los movimientos sociales es que las ONGs han asumido la representatividad de la sociedad civil. Yo soy miembro de varias ONGs, ¿verdad? Soy directivo de una, soy consejero de otras, pero las ONG no representan a la sociedad civil. Son instituciones de servicio, que es otra cosa. Héctor, el próximo año, 2024, el calendario electoral en El Salvador señala que debe haber elecciones presidenciales. Eh, ¿Cuál es el escenario que se va a dar en el país? Mira, primero hay que decir que estamos en un momento donde una dictadura familiar de un hombre que pretendía ser, que era miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y criticaba la dirección del frente que no era suficientemente de izquierda. Es expulsado del frente, se convierte en presidente y hoy es un hombre de extrema derecha. Los acuerdos de paz se convirtieron en una farsa en la publicidad gubernamental. Curiosamente, Manuel, cogobiernan con él sus asesores de publicidad venezolanos que son del grupo de López y Guaidó, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el partido, pero curiosamente aquí van a construir democracia en Venezuela y van a construir dictadura en El Salvador. No sé cómo se hace eso, ¿va? El presidente y su padre antes, y además el vicepresidente por su cuenta, que entonces no tenían mucha relación, eran los más categóricos críticos de cualquier intento de reelección que se hacía en el exterior. Eran partidarios de la independencia de poderes, etcétera. Y a la hora de llegar al gobierno se hace todo lo contrario. Y tenemos una realidad, Manolo, que se dice poco. ¿Cómo se puede actuar en un país cuya sala de lo constitucional es inconstitucional?
porque fueron electos inconstitucionalmente. Te planteo este problema porque la reelección viene de esa sala, de una cosa que llaman sentencia de la sala, que no es una sentencia, sino es una opinión. O sea, no solo la sala es inconstitucional, sino lo que están usando para justificar la reelección es una opinión que dieron en otro juicio sobre la reelección. O sea que no hay sentencia, que constitucionalmente eso no tiene ningún valor para reelegir al presidente. Es un presidente que sus primeros 2 años de gobierno pasó negociando con las pandillas. 3 años casi, hasta marzo de 2022. Por razones que no sabemos, se rompió esa negociación y se ha pasado a esta guerra absolutamente inconstitucional contra las pandillas. No era necesario suspender los derechos de los ciudadanos para aplicar la ley, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que se meta preso a todos los pandilleros, pero lo que se ha hecho es más publicitario que verdadero. Todavía a estas alturas, Manuel, no sabemos quiénes fueron los responsables de los 80 y tantos crímenes de marzo de 2022, porque toda la información es reservada y aún hay pruebas de que algunos de los dirigentes de las pandillas fueron ayudados por el director de tejido social del Ministerio de Gobernación del país para que salieran del Salvador. Sin embargo, el presidente es sumamente popular. A la gente esa que le importa poder gastar sus remesas con seguridad y no pasarle dinero a las pandillas, se siente muy tranquila, ¿verdad? Además, los seres humanos, como decía un teólogo cuando yo era joven, hace bastante tiempo, por supuesto, eh, a Dios se le ocurrió la mala idea de hacernos libres, ¿verdad? Porque los seres humanos eh, no aceptamos la responsabilidad que nos da la libertad. La libertad nos hace responsables de nuestros actos, pero preferimos entonces un Mesías, entre comillas, que resuelva nuestros problemas. Creo que el presidente Bukele va a ganar la elección. Además, la oposición está absolutamente debilitada. No encuentro propuestas alternativas. No tiene la oposición la capacidad publicitaria que tiene el gobierno, que son decenas de millones de dólares, que en un país como El Salvador es muy fuerte, para hacerse propaganda dirigida por venezolanos, absolutamente, que se hace no solo en el país, se hace en el exterior, ¿verdad? Hasta en Chile tienen troles. Sí, Por ejemplo, en Chile tiene 72% de popularidad claro, claro, el presidente Bukele. Ningún político chileno tiene esa popularidad. claro. Entonces, creo que se va a reelegir y lo que viene es una cosa que no te puedo decir, ¿verdad? Caminamos hacia arbitrariedades como las nicaragüenses a pasos acelerados. Se está enjuiciando por pura publicidad de que combate la corrupción a gente que uno conoce muy honrada, a una diputada, ex diputada del FMLN, porque tiene una casita propia, se la quieren incautar porque dicen que la obtuvo ilegalmente cuando ella y su hija trabajan. Su hija es una profesional y una casita de $200,000 no está fuera del alcance legítimo de los salarios que ellas han tenido. Pero las acusan de eso y como no hay poder judicial, no pasa nada. Creo que eso va a pasar. Y te digo, tiene a su favor una cuestión, Manolo, y es que la política la hemos reducido en la misma, ¿cómo decirte?
forma coloquial en que hablamos de la política a lo malo. Entonces, estos mesías se portan como los antipolíticos. Por ejemplo, una de tus entrevistadas decía que hemos politizado la lucha contra la corrupción, y para mí la lucha contra la corrupción es política, ¿verdad? No es Sí. partidaria. No, Hemos y confundido, esto enlaza con tu preocupación del principio de la entrevista a propósito de esa pérdida de sustancia del Estado que se vino acometiendo desde hace 30 años, ¿no? y además que hemos confundido lo político con las mañas para torcer las cosas o con lo que representa intereses personales, ¿verdad? O partidarios. Sí, o familiares, como has dicho antes. Ah, no, totalmente. Por ejemplo, el secretario general de Nuevas Ideas en el país es primo hermano del presidente. Pero Nuevas Ideas nunca dice una palabra más que como el presidente quiere, ¿verdad? Sí. Entonces, pero el presidente es el vocero público de 4 hermanos, de una familia bastante extendida y muy problemática, que gobiernan el país junto con los asesores venezolanos y sus amigos más íntimos. ¿Quién es el presidente de la asamblea? El abogado de la familia. O sea, es la desaparición absoluta de la ideología y se hace lo que conviene hacer publicitariamente mientras se está generando una nueva élite económica a partir del uso patrimonial del Estado, ¿verdad? Todo es secreto, no se puede obtener información de los gastos públicos, se puede obtener información de nada. No hay planes, dicen que están en la 6ª etapa del plan de control territorial, pero no sabemos ni cuáles eran las primeras 5, ni sabemos en qué consiste la número 6, ¿verdad? Entonces, y los cientos de millones que se han, y tú ves, se han hecho locuras económicamente, pero que no son locuras para los intereses individuales, como hacer legal la circulación del Bitcoin, ¿verdad? Que tú sabes que no es una moneda, sino es un activo especulativo. O sea, y sus asesores en eso son gente que negocia con Bitcoin, ¿verdad? Entonces, todo es negocio personal, todo es personal, es el uso patrimonial del Estado que va a seguir con consecuencias que no te puedo predecir, porque va a entrar en una crisis económica sin discusión alguna, tarde o temprano este proceso. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias. Yo creo que has sido didáctico, claro y comprometido. Seguimos en contacto. Ha sido un placer tenerte en Los Retos de la Política. No, el gusto es mío, Manolo, y me da mucho gusto verte. Hace tiempo que no te veo. Un placer. Gracias.